Muy buenas noches, Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios y personas que nos están viendo a través de YouTube. Sean bienvenidos a este espacio los días martes, en donde hacemos un estudio acerca de la confesión de fe y puntualmente hemos tenido una serie acerca de la membresía. Para un step o un paso antes de volver a nuestra confesión de fe, nos gustaría dedicar un momento a recalcar la importancia de la confesión de fe y el por qué nosotros hacemos estos estudios. No podemos iniciar antes sin dedicar un tiempo de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el acercarnos a ti no es simplemente un día más en la rutina. No se trata de una lista de chequeo de las cosas por cumplir. Señor, el poder conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo conoce, al Dios que está en todas partes, ese debe ser nuestro más grande deleite. Padre, entendemos que de forma especial estás aquí con nosotros, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Oramos para que seas tú trayendo a nuestras vidas entendimiento, y no solo para crecer en él, en la defensa de la fe, sino para que actuemos conforme a este mismo. Señor, pongo en tus manos la vida de las personas a las cuales está llegando este mensaje, aún mi misma vida, para que todo error que sea cometido aquí pueda ser corregido también por mis hermanos más adelante, y para que al mismo tiempo toda verdad que se establece aquí sea viva para cada uno de nosotros. Padre Celestial, ponemos a tu disposición este tiempo para que nuestros corazones se inclinen delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros, para poder comprender o para poder ahondar en la importancia de la confesión de fe, es importante no solamente conocer nuestra historia, sino conocer que la Escritura constantemente nos muestra una confesión de fe. Constantemente nos va a mostrar cómo nosotros debemos defender la fe. Nosotros no vamos caminando por allí como diciendo nuestros pensamientos. Nosotros confirmamos y constantemente vamos a estar dirigiéndonos es a qué dice la Biblia acerca de los temas. Y recordemos, la Biblia siempre va a hablar de dos cosas: el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos ahondar o crecer en esto, quiero compartirles parte de la historia de la Iglesia Bautista, de cómo surgió la Iglesia Bautista. Y para esto podríamos recurrir a el inicio del siglo XVII, allí en Londres, en donde iglesias se estaban consolidando y se estaban conformando allí y estaban empezando a ser reconocidas dentro de la localidad. Sin embargo, estas iglesias que empezaron a ser reconocidas tenían una dificultad, tenían una persecución algo interesante, porque resulta que estas iglesias estaban siendo confundidas o estaban siendo denominadas a un movimiento que había ocurrido hacía 100 años. Este movimiento dirigido por aquellas personas que son consideradas o que en su momento eran los anabaptistas, generaron una revuelta, una revolución allí en Alemania, en la que se fueron en contra del Estado. Algo así como en 1524 se le conoció por la Guerra de los Campesinos. Y para 100 años más adelante, ahora los bautistas allí en Londres estaban siendo referenciadas con estas personas.
Y un artículo los tilda o los llama como aquellos que son, o advierte como aquellos que pueden hacer que ocurra lo mismo que ocurrió en Alemania 100 años atrás. Y los bautistas se levantan en contra de esto, pero ellos no se levantan en contra de esto en forma de revuelta. Lo hacen a través de lo que nosotros conocemos como la Confesión de Fe de Londres de 1644, la cual más adelante va a pasar a ser la Confesión de Londres de 1689. ¿Por qué los bautistas vienen a hacer esta confesión de fe? Y es que ellos van a hacer una diferencia entre los movimientos externos y lo que ellos realmente vienen a representar. Y eso hace parte de la importancia de la confesión de fe. Nos identifica frente a lo que hoy nosotros conocemos como el cristianismo. Mis hermanos, la unidad de la iglesia, y esto es algo que nosotros entendemos muy bien, la unidad de la iglesia está soportada ¿en qué? En las verdades de la Escritura. Pero decir esto de forma muy superficial puede traer grandes peligros, porque hoy en día muchas personas se levantan llamándose iglesias, llamándose pastores, y muy mal llamados profetas y apóstoles, que vienen a decir que traen la verdad de la Escritura cuando lo que hacen es tergiversarla. Por eso nosotros tenemos una fe basada en la Escritura y basada en la historia. Nosotros somos históricos, tenemos una fe histórica. Y es una fe que no niega incluso la Escritura. Porque constantemente en la Escritura vemos confesiones que vienen a traer luz a errores, a doctrinas falsas que están dentro del pueblo. Eso es básicamente lo que viene a hacer toda confesión de fe, traer luz al error. Por eso, para nuestro estudio en esta noche, vamos a estar yendo más a fondo de qué son esas verdades bíblicas a las cuales nosotros nos adherimos y defendemos. Nosotros no podemos decir que todos aquellos que dicen tener la Biblia son verdaderos creyentes. Esto es algo peligroso, pero nosotros no estamos para hacer disolución, estamos para edificar a las personas, no para diluir ni causar revueltas. Hermanos, la Escritura llama a todos al arrepentimiento y a que conozcamos a Dios, pero no a que nos rebelemos en contra de incluso lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, ir más a fondo va a implicar para nosotros tres cosas. Va a implicar el establecimiento de una doctrina, va a implicar una comunidad local establecida, la cual nos va a identificar, y lo tercero que va a referirse es una respuesta congruente a estas dos realidades. La primera realidad es doctrinas establecidas, la segunda es aquella en la que nos identificamos con una comunidad local, y finalmente son las respuestas congruentes a esas verdades y a esa comunidad a la cual nosotros estamos vinculados. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ver esto? Y vayan conmigo allí a 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, y leo en favor de ustedes. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es
el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, ¿pueden identificar estos tres aspectos que acabamos de nombrar con los que nos vamos a referir en esta sesión con base a este pasaje? ¿Dónde ven allí ustedes el establecimiento de las doctrinas? Donde Pablo instruye a Timoteo para que tenga verdades claras. Verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros tal vez pasamos muchas veces por los pasajes muy rápidamente, pero Pablo allí a Timoteo le está diciendo verdades no negociables. ¿Por qué Pablo menciona que Dios fue manifestado en carne? Porque aún para esa época ya habían personas que decían que Jesucristo estuvo en la tierra, efectivamente, pero que solamente fue en espíritu. Él no tenía un cuerpo, Él no se hizo como nosotros. Y eso atenta contra todo lo que la Escritura dice. Allí está la justificación a través del Espíritu. Cómo Dios pone a su Hijo y a su Hijo empoderado por el Espíritu Santo. Este no es simplemente un maestro más. Este es el Hijo del Dios viviente, recibido allí en gloria. Todos aquellos que niegan que Dios está en los cielos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, está en los cielos y que volverá pronto. Entonces Pablo se encarga de dejarle doctrinas claras a Timoteo. Pablo también se encarga de mostrarle que él está bajo una comunidad local, porque allí dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo que él no es un independiente y que las personas que están allí no son separadas. Les está diciendo que juntos son columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Y para nuestro tercer punto, donde decimos que son las respuestas congruentes, Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo no solamente establece verdades, no solamente identifica una comunidad, sino que asimismo dice que él debe ser congruente con esta realidad. Por eso, frente a nuestro primer punto, en el establecimiento de doctrinas, nosotros debemos entender que esto tiene dos caminos, las verdaderas y las falsas. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 2. En cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Y por qué hemos iniciado con este pasaje? Porque frente al establecimiento de doctrinas, nosotros debemos entender que es un estudio acerca de la palabra. Nuestra confesión de fe lo que hace es sistematizar ese estudio, organizarlo y presentar cómo temas se dirigen y atraviesan toda la Escritura. Cómo la Escritura habla constantemente acerca de la iglesia, constantemente acerca de la salvación, acerca de la elección. Cómo habla acerca de la fe, cómo habla acerca de los hermanos.
cuando nosotros hablamos del establecimiento de doctrinas, definitivamente debemos referirnos a un estudio serio de las Escrituras. Y muchos han tomado el estudio de las Escrituras como aquello a lo cual envanecen. Y tal vez han usado este pasaje. En cuanto a los significados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces muchos dicen, listo, lo que nosotros debemos hacer no es estudiar, porque el estudiar va a envanecer. Y lo que hacen es centrarse entonces en el amor y dicen, aquí no se estudia, aquí solo se ama. Y esto es contrario a lo que dice la palabra, porque la palabra siempre nos va a instar, siempre nos va a animar a que la escudriñemos. El propósito que dice allí del envanecimiento del conocimiento es de que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. A esto es a lo que se refiere allí. Muchos creen que lo que han estudiado es absoluto y ya están por encima en la categoría de otros. ¿Acaso este es el ejemplo que muestra Jesucristo allí con sus discípulos al lavar sus pies? Aquel que dice, Dios Jesucristo les dice a ellos, el que quiera ser mayor debe servir a sus hermanos. Un estudio real, verdadero, genuino de las Escrituras va a manifestarse o va a desglosar en una actitud correcta frente a ello. Por eso el establecimiento de doctrinas va a tener dos vías. La primera es reconocer el error. Esto para que el creyente verdadero sepa que lo que se está diciendo no es la Escritura, no es la verdad que revela la Escritura. Esto por un lado. ¿Cuál es el segundo lado de un establecimiento de doctrinas? Y es que es dar luz al error. Dirán, ¿no es lo mismo? Hermanos, una cosa es que nosotros, estando expuestos a una palabra, reconozcamos el error y podamos corregirlo. Y otra muy diferente es que nosotros, viendo el error de otra persona, demos luz a ese error. Una es en la que me enseñan a mí y otra es en la que yo enseño a otro. Y para esto, nosotros tenemos allí 1 Corintios capítulo 2, versos 3 al 8. 1 Corintios capítulo 2, versos 3 al 8. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Pablo no está diciendo que es la elocuencia de las palabras, está diciendo lo inexplicable muchas veces de la manifestación de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Y él dice que aunque no se presentó con sutilezas, sí habló de temas de madurez con otros hermanos. Vemos allí el establecimiento puntual acerca de las doctrinas. Finalmente,
veámoslo allí, cómo nosotros debemos tener claridad e importancia en la confesión de fe. En cómo nosotros establecemos doctrinas puntuales, no solo para la defensa de la fe, sino para cómo nosotros vamos a actuar conforme a nuestra vida. Y ese es nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es que nos identificamos con una iglesia o con una comunidad local. Nosotros no nos quedamos en nuestras casas diciendo que desde allí podemos estudiar la escritura y que entonces todos aquellos que dicen estudiar la Biblia, entonces todos son creyentes, todos son hermanos. Y esta era la dificultad que tenía la iglesia bautista en 1500. Era esa mezcolanza en la cual no se sabía quién era quién. Y por eso ellos se levantan y dicen, esperen un momento, nosotros no somos así. Y me gustaría leerles parte de ese prefacio de lo que ellos escribieron. Dice así: solo cuestionamos aquello que parecerá extraño a muchos, que hombres como nosotros, que somos calificados frecuentemente como lo hemos sido, con esta calumnia y oscuro enigma de herejes y sembradores de división, presumamos de aparecer públicamente como ahora lo hemos hecho. No es algo triste para ningún observador los tristes cargos o acusaciones que son presentados, no solo por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que piensan muy mal, si no fuera por el hecho de que son vistos como los más ilustres de la Iglesia de Dios y como los atalayas de la ciudad, acusándonos de sostener el libre albedrío, la caída de la gracia, la negación del pecado original, el desconocimiento del magistrado, la negación a asistir a cualquiera de sus personas o a ejecutar cualquiera de sus mandatos lícitos, de cometer actos impuros en la dispensación de la ordenanza del bautismo que no se nombran entre los cristianos. Esto es la introducción, cómo ellos se presentan frente a lo que están haciendo. Y miren que ellos atacan puntualmente a sus acusaciones y les están diciendo, esperen, nosotros no vamos a ir en contra del Estado, por el contrario, dice allí que ellos van a asistir a cualquiera de los magistrados y que van a ejecutar cualquier mandato lícito. No están negando la autoridad puesta por Dios, y eso hace parte en la confesión de fe. Como nosotros decimos que Dios ha instituido autoridades a las cuales nosotros nos sujetamos, entre tanto ellas no vayan en contra de la Escritura. Por eso para el 1600 y para hoy nosotros es crucial tener esa identidad. Porque no somos del general, somos del específico. Miren, en una reunión en donde hay musulmanes, católicos, entre comillas cristianos, pueden haber budistas, pueden haber cuanta religión o doctrina te imagines, y todos pueden estar hablando de Dios. Entonces el budista va a decir que Dios efectivamente y que lo alcanza a través de el desprenderse de las cosas materiales, y el musulmán va a decir claro que sí, Dios por supuesto a través de los actos. Va a hablar un católico y va a decir Dios a través de lo que ha dicho, y todos van a tener una perspectiva acerca de Dios. Pero alguien allí en esa sala menciona el nombre de Jesucristo, y como ya es algo específico, entonces
todos dicen espérate, vas a ir en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros debemos de dejar de ser generales, de dejar de pensar que todos son hermanos. La Escritura nos muestra claramente que no todos son. Por eso nuestro primer punto va a ser una correcta ortodoxia. Va a ser el correcto entendimiento de las doctrinas. Un claro establecimiento de esas doctrinas para que cuando pasemos a una comunidad, a algo que nos va a llevar a compartir, que son todas esas emociones y sentimientos, es que sean estos correctos. Lo vemos allí en Colosenses, capítulos 2, verso 7. Colosenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Nadie puede llegar a cumplir esto si no está identificado y comparte en una comunidad de fe. Nadie puede estar arraigado y sobreedificado en él y confiados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Por eso es que hemos visto todo el tema de la membresía. Y para confirmar allí esta palabra, Hebreos capítulo 10, verso 24. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 también. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nosotros vamos a exhortar? Y aquí viene como un paso a paso. ¿Cómo nosotros vamos a exhortar a alguien si primero no estamos estudiando la Escritura? Si no tenemos doctrinas claras. Y no estoy diciendo que tú la debes tener completamente entendida. Porque si tú lo haces, estás cayendo en lo que habla 1 Corintios 8. Estás envaneciéndote. Nosotros debemos entender es que nos edificamos mutuamente y que Dios puede dar gracia a otros hermanos para el don de la enseñanza y para el don del entendimiento, pero no por esto ellos son mejores, porque todos somos siervos. Entonces, hemos primero establecido una doctrina clara, para que asimismo, identificados con una iglesia, juntos nos edifiquemos. Y frente a este aspecto, hay un riesgo. 1 Corintios 10, verso 23. Primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Otra vez, al igual que en el pasaje anterior, en el que muchos toman erradamente el conocimiento como envanece y que el amor es el único que edifica, asimismo en este aspecto, muchos dicen, listo, está bien, yo puedo establecerme en una comunidad de fe y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque al fin y al cabo hay una libertad. Y a lo que se le llama libertad de conciencia. Pero hermanos, la libertad de conciencia
siempre va a estar ceñida a la Escritura y al crecimiento que cada uno de nosotros tenemos en nuestra santificación, en el conocer a Dios. Entonces, muchos se adhieren a estas iglesias o a estas comunidades diciendo, listo, yo comparto lo que ustedes dicen, pero hay aspectos en los cuales yo no quiero compartir con ustedes, porque finalmente todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Sacan de contexto los pasajes. Y una correcta ortopatía, un correcto sentimiento va a estar ligado a un correcto entendimiento de la Escritura. No son cosas separadas. Por eso la unidad de la iglesia está basada en la Escritura, pero eso nos debe desplegar un listado más. Nos debe abrir a un estudio concienzudo de ella que va a reflejar emociones correctas. No podemos dejar de caminar en esto, porque finalmente todo esto va a ser reflejado en nuestras vidas. Por eso es nuestro tercer aspecto, y es la respuesta coherente del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Debe haber una respuesta coherente con las verdades de la Escritura. Sed todos de un mismo sentir, que es nuestro punto anterior, sentimientos correctos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables. La unidad de la iglesia va a estar reflejada en cómo sus miembros se edifican unos a otros en esa misericordia. Romanos, capítulo 15, versos 1 y 2. Romanos, capítulo 15, versos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí trata de volver al paso anterior, pero mis hermanos, otra vez, cuando nosotros hablamos de la libertad de conciencia, no se trata de ir en contra de la Escritura, por el contrario, se trata de ceñirnos más a la Escritura. Por eso allí Pablo dice que cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La Biblia no nos está llamando a ser permisivos con el pecado. Por el contrario, nos está llamando a que nosotros cuidemos de nuestros hermanos y los edifiquemos a cada uno de ellos constantemente. La edificación de los unos por los otros. Esta es una correcta práctica. Entonces nuestros tres aspectos en palabras técnicas pueden ser una ortodoxia, que es una correcta interpretación, una correcta enseñanza. Ortopatía, que son las emociones, el sentir correcto. Y una ortopraxia, que es la acción correcta basada en lo que has aprendido, en las emociones que tienes. La unidad de la iglesia no solamente significa un título, un rótulo, Iglesia Bautista, Ciudad de Dios,
no solamente se trata de pertenecer a ese listado de membresía. La unidad de la iglesia se ve reflejada en los estudios concienzudos de la Escritura, en cómo nosotros crecemos y nos identificamos con nuestros hermanos, y al mismo tiempo no solamente es un crecimiento en el compartir, es un crecimiento en la edificación de los unos por los otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios en Cali? Frente al establecer doctrinas claras, nosotros tenemos estudios bíblicos los días martes, que es este espacio en la confesión de fe, los días miércoles acerca del culto de oración, en donde vemos qué es la oración, y finalmente los domingos, no solamente en la escuela bíblica, sino que también en la predicación expositiva. Nosotros, como Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios, frente al establecimiento de doctrinas claras, usamos estos espacios: el estudio de la Escritura a través de la confesión de fe, los cultos de los miércoles y la escuela bíblica, junto con la predicación expositiva. Son áreas en las que nosotros no podemos descuidarnos. Al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos del segundo punto acerca de la identificación de la comunidad, nosotros como iglesia estamos estableciendo una membresía formal. Y aquí, mis hermanos, no tomen la membresía como el aspecto necesario para poder expulsar al que no es y recibir al que es. La membresía se basa fundamentalmente en la edificación de aquellos que se identifican con la iglesia. Edificación de aquellos que se identifican con la iglesia. No estoy negando el proceso de expulsión, pero tú no te adhieres a la lista para luego ser expulsado. Tú te adhieres a la lista, a la membresía formal, para participar con los hermanos y para ser edificado y para que tú edifiques a otros. Y a esto es a lo que nosotros estamos caminando. Este ha sido el propósito de estudiar la confesión de fe, de tener nuestro espacio acerca de la membresía y de continuar cada día en el estudio de su palabra. Que podamos confirmar los unos a los otros como hermanos. Finalmente, en nuestras respuestas coherentes, nosotros como iglesia estamos trabajando en el tema de consejería pastoral. Y atención, hermanos, ¿quiénes pueden ejercer esta consejería pastoral? Los oficiales. Eso significa pastor y diáconos. En nuestro caso particular, nosotros aún no hemos sido constituidos como diáconos. Por lo tanto, quien se encarga de la consejería pastoral es el pastor Jaime Cardoso. A él es a quien se pueden referir en la mayor parte de los casos para hallar en él consejo a través de la Escritura. Esto no implica que nuestra responsabilidad como hermanos frente a otros hermanos sea desligada. Si yo me encuentro con una persona, con un hermano, y en el cual pido un consejo, o en el cual estamos hablando de un tema y yo puedo exponerlo a través de la Escritura, es válido, es importante, es crucial que lo hagas. Pero como ministerio, esto hace parte del pastor, esto hace parte de su trabajo, el cuidar de las ovejas. Él es aquel que se encarga de acercarse mucho más a las personas, de preguntar y de hallar sinceridad en la respuesta de cada uno de ustedes. Por favor, no se desliguen de esto. No se desliguen de que
solamente los oficiales, solamente el pastor es aquel que ejerce la consejería. Nosotros estamos llamados a cuidar. Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Allí Pablo no le está hablando solamente a los oficiales de la iglesia. Allí Pablo está hablando a todos los creyentes que están ubicados en Roma. Por eso es que constantemente vamos nosotros a edificarnos. Donde dejamos, por ejemplo, que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. ¿Acaso dice la Biblia que el pastor es el único que puede enseñar? No. Muestra que nosotros como creyentes edificamos a otros. Y esto refleja una iglesia unida. Una iglesia unida no es simplemente el nombre, hermano. Grábese esto, no es simplemente el nombre. Es la fe, es la escritura. Y por eso hemos estado dedicando este tiempo para que juntos crezcamos en doctrinas claves y fundamentales, no solo en la defensa de la fe, sino en la edificación también de nuestros hermanos. Pensar en esto no es algo que viene a partir del Nuevo Testamento. Podemos referirnos a Génesis. Y este es un pasaje que tal vez usted conozca. Creo que es el que todos o la mayoría conocen. Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo Moisés allí? Hablándole a un pueblo hebreo que ha salido de Egipto, pensando o que estuvo rodeado de la cosmovisión de que hay que adorar a Ra, a Osiris, a todos estos tipos de dioses que le ponen cuerpo de hombre y cabeza de animal. Y lo primero que hace Moisés para ese pueblo allí reunido es decirles: atención, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está haciendo Moisés? Estableciendo la doctrina correcta. Moisés no va a los actos. Moisés no va a ustedes deben hacer esto. No, Moisés va al fundamento. ¿Qué es lo que debemos entender ahora que hemos salido de Egipto? Que Dios es Dios. No hay otro por encima de Él. Dios, a través de Moisés, muestra el Edén, el sitio donde inicia la creación, donde inicia o establece al hombre. ¿Y recuerdan dónde estaba ese Edén? Al oriente. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, ¿hacia dónde fueron? Hacia el oeste. Y el pueblo hebreo en ese momento, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Hacia lo que podría llegar a ser ese Edén. Moisés no solo se encarga de decirles las verdades bíblicas, sino que también los identifica como comunidad, como el pueblo escogido por Dios. Y mis hermanos, siempre la fe va a ser llevada a prueba. No espere que la fe sea algo que se adquiere y que fin de la historia. La fe siempre va a ser algo que será
probada. Y no se desanime, porque en este proceso no están solos. Estamos todo un grupo reunido, no solamente orando por ustedes, sino también dedicando tiempo al estudio. Oren ustedes también por nosotros, porque sea el Señor mostrándonos y dándonos sabiduría y la capacidad de entregarles a ustedes su mensaje. La unidad de la iglesia no radica en el pastor. La unidad de la iglesia radica en que todos somos hermanos y siervos los unos de los otros, en el que se establecen doctrinas fundamentales, en las que nos identificamos como comunidad y en las que actuamos coherentemente conforme a esto. Si tú no estás siendo parte de esto, ora al Señor, porque el ir en contra de estas verdades, el ir en contra de lo que Él muestra a través de su palabra, es ir en contra de Él mismo. Por eso quiero terminar este espacio orando por cada uno de ustedes. Padre Celestial, vemos que a través de tu palabra tú nos llamas a seres un cuerpo. No nos llamas a ser independientes o a tener una libertad como si no dependiese de nada, como si no dependiese de nadie. Ayúdanos a crecer en el servicio a mis hermanos. Ayúdanos a crecer en estar en el mismo sentir los unos a los otros. Gracias por permitirnos orar a ti. Gracias por permitirnos tener iluminación a través de tu palabra. Gracias porque no somos nada sin ti. Gracias por habernos escogido. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestros corazones, sea llevándonos a esto todos los días, en que la unidad de la iglesia está basada por la Escritura y las verdades en ella contenidas. Ayúdanos a tener una defensa de la fe clara y precisa. Ayúdanos a edificar a nuestros hermanos y a reconocer cuándo debemos ser edificados por ellos. Permítenos constantemente tener respuestas coherentes. Perdónanos por tantas ocasiones en las que actuamos no conforme a tu palabra. Perdónanos por atentar contra ella. Perdónanos por haber pecado contra nuestros hermanos. Ayúdanos a generar en nosotros la responsabilidad de ser guardas los unos de los otros. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque es solo a través de tu palabra que te conocemos. Y es a través de nuestros hermanos que también la practicamos. Pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que están allí, las situaciones que están viviendo en este momento, que encuentran refugio a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús.